Todos queremos resultados rápidos. Queremos ver los frutos de nuestro esfuerzo hoy, mañana como máximo. Pero la vida no funciona así. La vida, como lo entendieron los estoicos, es un proceso que no se acelera con ansiedad ni se fortalece con quejas. Se construye con paciencia, con disciplina y con la capacidad de aceptar que todo tiene un tiempo natural. Marco Aurelio, en medio de guerras, pestes y traiciones, escribió en sus meditaciones: «No pierdas el tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno». En esa frase se esconde un secreto poderoso. Deja de mirar al resultado y confía en el proceso. Porque lo único que controlas es lo que haces hoy, aquí y ahora. Este video no es una promesa vacía de cambios inmediatos. Es un recordatorio de que los grandes hombres, los sabios, los líderes que seguimos citando 2000 años después, no se construyeron de la noche a la mañana. Se construyeron en silencio, en la rutina, en la paciencia de cada día. Hoy quiero hablarte de 3 pilares que el estoicismo nos deja para aprender a confiar en nuestro proceso, aceptar el tiempo natural de las cosas, cultivar la disciplina diaria invisible y soltar lo que no podemos controlar. Si aprendes a vivir con estos 3 principios, no solo encontrarás paz, encontrarás fortaleza real. La vida humana, en todas sus formas, siempre ha estado marcada por un conflicto silencioso, el deseo de que las cosas ocurran antes de tiempo. Queremos resultados inmediatos, cosechas rápidas, cambios visibles sin atravesar el proceso que inevitablemente requiere maduración. Sin embargo, si hay una verdad que los estoicos repitieron con insistencia, es que nada grande se construye en la prisa, y que todo lo que vale la pena necesita tiempo, disciplina y aceptación del ritmo natural. Aceptar el tiempo natural de las cosas no significa resignarse ni quedarse de brazos cruzados. Significa reconocer que cada proceso, interno o externo, tiene un ciclo propio, como el de las estaciones, y que intentar forzarlo es tan inútil como pedirle al invierno que se convierta en verano de un día para otro. El estoico no se desespera por lo que aún no llega. Entiende que su tarea está en sembrar y cuidar, no en manipular el reloj. Vivimos en un mundo que glorifica lo inmediato. La cultura digital nos ha acostumbrado a la gratificación instantánea. Un clic y recibes información, un pedido y tienes comida en minutos, una publicación y recibes validación en segundos. Pero esa misma dinámica nos ha robado la paciencia, la constancia y la capacidad de confiar en procesos largos. Queremos aprender en días lo que antes tomaba años, ganar en semanas lo que antes requería décadas, transformar nuestra vida sin recorrer el camino que forja el carácter. Y aquí es donde el estoicismo se vuelve un faro. Recuerda que el proceso es innegociable, que lo esencial nunca ocurre de inmediato y que apresurar lo inevitable solo conduce a la frustración. Marco Aurelio, en sus meditaciones, se hablaba a sí mismo con una firmeza que aún hoy sorprende. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras te sea posible, sé bueno. Esta frase no es un llamado a la prisa, sino a la conciencia del tiempo. Entender que la vida es breve no significa correr sin dirección. Significa elegir con sabiduría dónde pones tu energía y confiar en que las semillas que plantas darán fruto en el momento preciso. El primer paso para aceptar el tiempo natural de las cosas es reconciliarte con la espera. La espera no es vacío, es preparación. El campesino no maldice al campo porque la semilla aún no brota, riega, cuida y confía. La semilla tiene su propio calendario, invisible a la mirada impaciente. Así también ocurre con nuestro carácter, con nuestros proyectos y con nuestras relaciones. No maduran en la velocidad de un clic, sino en la constancia silenciosa del tiempo. Los estoicos entendieron que el sufrimiento humano muchas veces nace no de lo que ocurre, sino de lo que esperamos que ocurra. Epicteto lo decía con crudeza. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos de ellas. Cuando opinamos que todo debe suceder rápido, que el éxito debe ser inmediato, que el amor debe aparecer de un día para otro, nos encadenamos a una expectativa imposible. En cambio, cuando aceptamos que cada cosa llega en su momento, liberamos la ansiedad y nos concentramos en lo único que depende de nosotros, la acción diaria. Pensemos en un ejemplo moderno.
Alguien que decide transformar su cuerpo con ejercicio. En un mundo de inmediatez, espera resultados visibles en 2 semanas. Si no los ve, se frustra y abandona. Pero el cuerpo humano tiene sus propios ritmos biológicos. Los músculos crecen con tiempo. El metabolismo se ajusta con paciencia. La disciplina se consolida con repetición. El estoico no abandona porque no ve resultados inmediatos. Confía en el proceso, sabiendo que cada entrenamiento, aunque invisible al ojo externo, está moldeando una transformación profunda. Lo mismo ocurre con el carácter. No se forja en un discurso motivacional ni en un solo día de esfuerzo. El carácter se construye en el trabajo silencioso de cada jornada, en la elección repetida de lo correcto sobre lo cómodo, en la constancia de pequeños actos que, acumulados con el tiempo, moldean a una persona firme e inquebrantable. Aquí está la diferencia entre quien busca atajos y quien confía en su proceso. El primero se desespera por resultados inmediatos. El segundo sabe que lo invisible de hoy será lo evidente de mañana. Séneca advertía sobre la impaciencia de los hombres respecto al tiempo. En su carta de la brevedad de la vida escribió: «No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esa pérdida ocurre cuando luchamos contra el tiempo en lugar de caminar con él. Quien vive ansioso por llegar, rara vez disfruta del camino. Quien vive comparándose con el progreso ajeno, rara vez reconoce sus propios avances. Y quien vive obsesionado con el resultado inmediato, rara vez tiene la fuerza para perseverar». Aceptar el tiempo natural de las cosas es también aceptar nuestra propia naturaleza. El cuerpo necesita descanso, la mente necesita silencio, el alma necesita propósito. Pretender que podemos acelerar todo conduce a la fatiga y al vacío. Los estoicos, al observar la naturaleza, encontraron en ella un espejo de la vida humana. El río fluye sin apresurarse, el árbol crece en silencio, la fruta madura en su estación. Así también debe ser el ser humano: crecer en su ritmo, madurar en su estación, dar fruto en su tiempo. Un error común en la vida moderna es creer que lo valioso debe sentirse inmediato. Si una relación no da satisfacción al instante, se abandona. Si un trabajo no ofrece éxito rápido, se cambia. Si un hábito no produce resultados visibles en días, se descarta. Pero la vida profunda no se construye en la urgencia. El amor verdadero requiere años de entrega. El propósito profesional se descubre en la constancia. La transformación personal necesita de la disciplina repetida en el silencio. Aceptar el tiempo natural no significa pasividad. Significa actuar hoy con la certeza de que el fruto llegará mañana, aunque no sepas cuándo. El estoico no se sienta a esperar milagros. Trabaja en lo que depende de él y confía en que el tiempo hará su parte. Esta confianza libera del desespero y brinda serenidad. Imagina a Marco Aurelio en medio de la guerra. Como emperador, sabía que no podía controlar la velocidad de los acontecimientos, pero sí podía controlar su preparación diaria, su firmeza interior y la calma con que respondía al caos. No se desesperaba porque la victoria tardara, confiaba en el proceso de disciplina de su ejército y en la constancia de su carácter. Aceptar el tiempo natural de las cosas es un acto de fe en la vida, y al mismo tiempo, un acto de disciplina personal. Es comprender que la prisa debilita, que la ansiedad desgasta, y que lo invisible de hoy será el fruto de mañana. El estoico sabe que apresurar lo inevitable solo conduce a la frustración. Por eso, cada día se enfoca en sembrar, en actuar y en confiar. La paciencia, en el estoicismo, no es una virtud pasiva. Es una fuerza activa que te sostiene en el proceso. Paciencia no es esperar sin hacer nada, es trabajar con calma, sabiendo que el resultado tiene su propio calendario. Como un arquitecto que levanta piedra sobre piedra, confiando en que, aunque la obra parezca lenta, un día se erguirá un edificio sólido. En un mundo de atajos, el mensaje estoico sigue siendo radical. Confía en tu proceso. No te compares con la velocidad de otros, no exijas a la vida un fruto prematuro. Haz lo que depende de ti y acepta el resto como parte del orden natural. Pilar 2. La disciplina diaria invisible. La mayoría de las personas cree que la libertad consiste en hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran.
Pero los estoicos enseñaron lo contrario. La libertad real está en hacer lo que se debe, incluso cuando no tienes ganas, y esa diferencia es la que separa a los que se dejan arrastrar por sus impulsos de los que se convierten en dueños de sí mismos. La disciplina diaria invisible es el terreno donde se juega esa batalla. No es espectacular ni está llena de aplausos. Es silenciosa, incómoda, y precisamente por eso es poderosa. Marco Aurelio no escribía sus meditaciones para recibir elogios. Epicteto no entrenaba su carácter para impresionar. Y Séneca no reflexionaba sobre la brevedad de la vida para ganar seguidores. Todos ellos practicaban en silencio, en la intimidad de su mente y de sus hábitos, porque sabían que lo invisible es lo que sostiene lo visible. Imagina un guerrero entrenando solo, sin público, repitiendo movimientos que parecen insignificantes. Día tras día pule su espada, fortalece su cuerpo, domina su respiración. Nadie lo aplaude, nadie le dice, «Qué bien lo haces». Pero cuando llega la batalla, esa práctica silenciosa se convierte en fuerza imparable. Así es la disciplina diaria invisible, un entrenamiento que no busca reconocimiento, sino preparación. Hoy vivimos en un mundo obsesionado con mostrar. Mostramos lo que comemos, lo que hacemos, lo que compramos, incluso lo que sentimos. Queremos que los demás validen nuestra disciplina. Subimos fotos del gimnasio, publicamos frases de motivación, presumimos rutinas. Pero el estoico entiende que la verdadera disciplina no necesita testigos. De hecho, se fortalece más cuando nadie la ve, porque así es genuina, no un espectáculo. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, se encerraba en silencio cada noche para escribir sus pensamientos. No lo hacía para publicar un libro, ni siquiera para que otros lo leyeran. Lo hacía porque entendía que la mente necesita entrenamiento constante, y que ese entrenamiento se da en lo secreto. Sus meditaciones son, en realidad, un diario personal. Si nunca hubieran sido descubiertas, jamás habríamos sabido que existían. Y sin embargo, gracias a esa práctica invisible, Marco Aurelio se convirtió en un emperador capaz de gobernar con templanza en medio de guerras, pestes y traiciones. Epicteto, que nació esclavo, comprendió desde temprano que no podía controlar las cadenas que llevaba en los pies, pero sí podía controlar sus pensamientos y sus reacciones. Su disciplina consistía en no ceder ante la ira, en no dejarse arrastrar por la desesperación, en recordar cada día que su libertad dependía de su mente y no de sus circunstancias. Ese trabajo era invisible. Nadie lo celebraba, nadie lo recompensaba. Pero con los años, esa constancia invisible lo convirtió en uno de los maestros más respetados de la filosofía estoica, al punto de enseñar a emperadores. Y Séneca, rodeado de riquezas y lujos, insistía en no dejarse esclavizar por ellos. Su disciplina consistía en recordarse constantemente que todo lo externo es frágil, que la vida es corta, que el tiempo es el recurso más valioso. Cada reflexión que escribía, cada advertencia que hacía sobre el desperdicio de los días, surgía de una práctica invisible. Observarse a sí mismo, cuestionar sus hábitos, luchar contra la comodidad que lo rodeaba. La disciplina diaria invisible tiene varias formas. Puede ser levantarte temprano cuando tu cuerpo quiere seguir durmiendo. Puede ser elegir leer un libro en vez de perderte en distracciones interminables. Puede ser entrenar tu cuerpo, no para lucirlo, sino para fortalecerlo. Puede ser guardar silencio cuando quieres responder con ira. Puede ser trabajar en tu proyecto personal, aunque nadie lo reconozca. Ninguna de esas cosas te da aplausos inmediatos, pero todas construyen dentro de ti una fortaleza que, tarde o temprano, se manifestará. Los estoicos enseñaban que la incomodidad es la cuna de la transformación. Lo fácil no cambia nada. Lo cómodo no te fortalece. Cada vez que eliges lo difícil en lugar de lo fácil, lo correcto en lugar de lo cómodo, estás entrenando tu carácter. Y ese entrenamiento invisible es el que luego se refleja en todo lo visible. Vivimos en una cultura que busca resultados rápidos. Queremos cuerpos perfectos en semanas, éxito en meses, sabiduría sin esfuerzo. Pero la realidad es otra. La disciplina es lenta, repetitiva y constante. No hay atajos. El árbol no crece de un día para otro. Necesita raíces, tiempo, sol, agua. Lo mismo ocurre contigo. Lo que construyes en silencio, con paciencia,
Es lo que sostendrá tu vida cuando lleguen las tormentas. La disciplina invisible no significa hacer cosas enormes todos los días. Significa sostener pequeños actos que parecen insignificantes, pero que, repetidos con constancia, moldean tu carácter. Séneca lo decía claro: la vida es larga si sabes aprovecharla. Y aprovecharla no es vivir en fiestas o placeres continuos, sino usar cada día como un ladrillo en la construcción de tu fortaleza interior. Piénsalo así: un día en el que cediste a la pereza, en el que elegiste la distracción en lugar del trabajo, puede parecer inofensivo, pero si lo repites muchas veces, se convierte en un hábito que te esclaviza. En cambio, un día en el que eliges la disciplina, aunque no lo notes de inmediato, se suma a otros y construye un hábito que te libera. Esa es la diferencia entre ser dueño de ti mismo o esclavo de tus impulsos. La disciplina invisible también te prepara para lo inesperado. Nadie sabe cuándo llegará la tormenta, una crisis, una pérdida, un fracaso. El momento de entrenar no es cuando llega la dificultad, sino antes, en los días comunes, en la rutina silenciosa. Igual que un soldado no espera a la guerra para aprender a usar su espada, tú no debes esperar a la crisis para entrenar tu mente. La grandeza no surge de actos grandiosos ocasionales, sino de actos pequeños repetidos en silencio. Marco Aurelio no se convirtió en un emperador sabio por un discurso o por una acción heroica. Se convirtió porque día tras día, en lo invisible, entrenaba su mente, disciplinaba su carácter y fortalecía su voluntad. En el mundo moderno, la validación externa es una trampa constante. Nos sentimos obligados a mostrar lo que hacemos para que los demás lo reconozcan. Pero el peligro de esa necesidad de aprobación es que tu disciplina se vuelve dependiente del aplauso. El estoico lo evita entrenando en secreto, porque sabe que el único juez que importa es su propia conciencia. Imagina cómo cambiaría tu vida si empezaras a practicar una disciplina diaria invisible. Si cada mañana, en vez de mirar el teléfono, te dieras 5 minutos para escribir lo que piensas. Si cada noche, en vez de perderte en distracciones, reflexionaras sobre lo que hiciste bien y lo que debes mejorar. Si cada día, aunque nadie lo note, dieras un paso más hacia el dominio de ti mismo. Con el tiempo, esa disciplina invisible se convertirá en la base de tu paz, tu fuerza y tu propósito. La disciplina invisible también es un acto de humildad. Al practicar en silencio, reconoces que no necesitas demostrar nada a nadie. Te concentras en crecer por ti mismo, no en impresionar al mundo. Y esa humildad te protege de la soberbia, que es otro enemigo del carácter. Epicteto enseñaba que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y ser dueño de ti mismo no es un sentimiento, es una práctica. Cada vez que eliges lo que debes en lugar de lo que quieres, te acercas a esa libertad. Cada vez que sostienes tu disciplina sin buscar reconocimiento, refuerzas las cadenas invisibles que sostienen tu carácter. La incomodidad es parte del proceso. Habrá días en los que no quieras seguir, en los que todo parezca inútil. Pero justamente en esos días se forja la verdadera disciplina. Cuando haces lo correcto incluso sin motivación, tu carácter se fortalece más que nunca. La disciplina diaria invisible no es fácil, y por eso tan pocos la practican, pero es el camino estoico por excelencia. Porque no se trata de parecer fuerte, sino de serlo de verdad. No se trata de impresionar, sino de transformarte. No se trata de mostrar, sino de construir. En resumen, confiar en tu proceso en la vida requiere disciplina diaria invisible. No esperes resultados inmediatos. No busques aplausos. No te dejes llevar por la comodidad. Entrena en silencio. Trabaja en lo pequeño. Sostén lo difícil. Con el tiempo, esa disciplina se convertirá en tu mayor fortaleza, en la raíz que sostiene todo lo demás. Y recuerda siempre lo que Marco Aurelio escribió en sus meditaciones. Si alguien puede mostrarme que estoy equivocado, lo escucharé. Pero mientras tanto, debo vivir de acuerdo con lo que considero correcto. Eso es disciplina invisible. Vivir cada día de acuerdo con lo que sabes que debes hacer, aunque nadie lo aplauda. Pilar número 3. Soltar lo que no controlas. La vida está hecha de dos fuerzas, lo que puedes gobernar y lo que nunca estará en tus manos. La tragedia de la mayoría es que se desgasta en lo segundo, mientras abandona lo primero. Ahí nace la ansiedad, el miedo y la frustración.
Epicteto lo explicó con brutal sencillez. De las cosas, algunas dependen de nosotros y otras no. El problema es que vivimos como si todo dependiera de nosotros. Queremos decidir el clima, el pensamiento ajeno, el ritmo del tiempo, las decisiones de quienes amamos, el rumbo de un país entero. Y cuanto más tratamos de dominar lo indominable, más nos sentimos esclavos. Imagina a un hombre en medio de una tormenta. La lluvia lo empapa, los truenos estallan, el viento azota su cuerpo. Puede gritar, puede maldecir, puede sacudir los puños al cielo, pero nada cambia. El estoico hace algo distinto. Ajusta su capa, busca refugio, se sienta en silencio y acepta la tormenta como parte de la naturaleza. No lucha contra el viento, se adapta a él. Esa es la diferencia entre quien sufre y quien aprende. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía una y otra vez que el universo es movimiento, cambio constante. Lo que hoy parece seguro mañana se disuelve como humo. Intentar detener ese río es agotarse en vano. El emperador entendía que su deber era gobernar sus actos, no el curso del destino. En un imperio en guerra, traiciones en el Senado, pestes que diezmaban a la población, él volvía siempre al mismo principio. No pierdas tiempo discutiendo lo que no puedes cambiar. Haz lo que te corresponde con justicia y serenidad. La vida moderna, sin embargo, nos entrena al revés. Desde pequeños aprendemos a obsesionarnos con lo externo. Queremos que los demás nos aprueben, que nuestra imagen sea aceptada, que todo salga como lo planeamos. Y cuando no ocurre, la frustración nos devora. Vivimos pendientes de las redes, de los likes, de las opiniones, como si el sentido de nuestra vida estuviera en la pantalla de otro. Pero dime, ¿acaso puedes controlar lo que piensan de ti? ¿Acaso puedes dictar los aplausos o las críticas? No. Lo único que puedes controlar es tu intención, tu trabajo, tu respuesta. Séneca lo decía con la claridad de un cirujano. El destino conduce al que lo acepta y arrastra al que lo rechaza. Quien suelta lo que no controla camina en paz. Quien se aferra a lo imposible es arrastrado como esclavo. Esta enseñanza, tan dura y tan simple, es también la más liberadora. Porque soltar no significa rendirse, significa liberarse de una carga inútil. No es pasividad, es inteligencia. El estoico no se deja arrastrar por la ilusión de controlar el universo, pero tampoco se abandona. Se concentra en aquello que depende de él, su mente, su carácter, sus actos. Piensa en la diferencia. Un agricultor siembra con paciencia, riega con disciplina, cuida con esmero, pero no puede controlar el sol, la lluvia o la tierra. Puede desesperarse, puede enojarse, pero nada de eso hará que el fruto llegue antes. Su deber es hacer lo que le corresponde, lo demás lo suelta. Y cuando la cosecha llega, la recibe con gratitud, porque sabe que hizo su parte. Así funciona todo en la vida. Estudias, trabajas, entrenas, escribes, amas, pero no puedes controlar cuándo ni cómo llegan los resultados. Solo puedes hacer lo correcto cada día y confiar en el proceso. El verdadero poder nace en ese acto de soltar, porque cuando entiendes que no puedes controlar la reacción ajena, te liberas de la esclavitud del qué dirán. Cuando aceptas que no puedes controlar la muerte, dejas de perder la vida temiéndola. Cuando comprendes que no puedes controlar el futuro, empiezas a vivir de verdad el presente. Eso es el núcleo de la serenidad estoica. Gobernar tu interior y aceptar el exterior. Epicteto, que fue esclavo antes de convertirse en maestro, sabía bien lo que esto significaba. Él no podía elegir las cadenas, pero sí podía elegir su actitud ante ellas. No podía decidir el trato de su amo, pero sí podía decidir no quebrarse por dentro. Y esa libertad interior fue tan poderosa que lo convirtió en maestro de emperadores. Su ejemplo nos grita que el poder real no está en las circunstancias, sino en la respuesta que eliges darles. El mundo moderno nos vende la ilusión del control. Apps para controlar el sueño, dietas para controlar cada caloría, métodos para controlar a los demás en negociaciones, guías para controlar la vida entera como si fuera un tablero. Pero lo cierto es que la vida siempre se escapa por los márgenes.
y cuanto más aprietas el puño para sostenerla, más rápido se escurre como arena entre los dedos. El estoico abre la mano. No se aferra a lo que no puede retener. Se enfoca en sostener lo único firme, su virtud, su disciplina, su paz. Soltar no es fácil. Requiere valor. Requiere admitir que hay cosas más grandes que tú, fuerzas que no puedes dominar, y el ego se revela. Quiere sentir que controla, que manda, que decide. Pero aceptar la verdad es un acto de humildad que, paradójicamente, te da más fuerza. Porque solo cuando sueltas el peso que no te corresponde, puedes cargar con lo que sí está en tus manos. ¿Quieres un ejemplo práctico? Piensa en una discusión. Alguien te insulta. Tu impulso inmediato es responder, demostrar, defenderte. Pero ahí mismo aparece el principio estoico. No puedes controlar la lengua del otro, solo la tuya. Si eliges el silencio, si eliges la calma, has soltado lo que no te corresponde y has ganado lo único que vale: el dominio sobre ti mismo. Ese instante es pequeño, pero es todo. Cada decisión así te rejuvenece, porque cada vez que dejas de luchar con lo imposible, tu energía regresa a lo esencial. Los hábitos que envejecen más rápido son los de la resistencia inútil. Querer que los demás cambien, querer que el pasado sea distinto, querer que el futuro esté asegurado. Esa pelea constante drena más que la falta de sueño o el estrés, porque es una lucha sin fin. Nadie ha ganado jamás la batalla contra lo incontrolable. El estoico no pelea esa guerra, se aparta, observa y elige con sabiduría. Por eso, confiar en tu proceso también significa soltar. No es mirar pasivamente, es trabajar en lo que puedes y dejar que el resto siga su curso. Marco Aurelio decía: acepta las cosas a las que el destino te ata y ama a las personas con las que el destino te une, pero hazlo de todo corazón. Aceptación y acción, juntas. Haces lo que depende de ti y amas lo que llega, incluso cuando no lo entiendes. Mira a tu alrededor. Todo cambia. El cuerpo envejece, las estaciones giran, la vida se transforma. Resistirse es sufrir doble, por lo que ocurre y por lo que quisieras que ocurra. Soltar es vivir con un peso menos, con una carga menos, con una libertad nueva. Y en esa libertad, tu alma rejuvenece, porque deja de estar encadenada a lo imposible. El secreto es que no necesitas controlar el mundo para vivir bien. Necesitas controlar solo tu mundo interior. Y ahí sí, tú eres emperador absoluto. Nadie puede arrebatarte tu mente si tú no lo permites. Esa es la verdadera fortaleza estoica. Un poder que no depende de gobiernos, riquezas ni aplausos, sino de tu decisión de soltar. Cuando aprendes a hacerlo, la vida se vuelve más ligera. Dejas de desgastarte en lo inútil. Caminas con paso firme porque tu energía ya no se pierde en lo imposible. Y ahí descubres la paradoja. Al soltar el control del mundo, ganas el control de ti mismo. Ese es el tercer pilar de confiar en tu proceso. No se trata de dominarlo todo, sino de aceptar que no necesitas hacerlo. Suelta lo que no puedes controlar y dedica tu fuerza a lo que sí está en tus manos. Porque el verdadero triunfo no es vencer al universo, es gobernarte a ti mismo. Hemos caminado juntos por un sendero que no es fácil, pero que siempre vale la pena. Hablamos de aceptar el tiempo natural de las cosas, de la disciplina diaria invisible y de soltar lo que no puedes controlar. 3 pilares que no son teorías lejanas, sino prácticas concretas que los estoicos convirtieron en brújula de vida y que hoy siguen teniendo la misma vigencia en medio del caos moderno. Si algo queda claro es que el mundo no va a detenerse. La vida seguirá presionando, seguirá probando tu paciencia, seguirá poniéndote frente a situaciones que escapan de tus manos. La pregunta es, ¿vas a desgastarte luchando contra lo inevitable o vas a aprender a confiar en tu proceso? El hombre que confía en su proceso entiende que no necesita demostrar nada. No corre para alcanzar la validación de otros. No se compara con el progreso ajeno. No cae en la ansiedad de lo inmediato. Se dedica a cultivar su propio carácter, paso a paso, día a día, sabiendo que la grandeza no se construye en un instante, sino en una vida entera de constancia. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio, con el peso de un imperio sobre sus hombros, escribía cada noche en sus meditaciones, no para impresionar a nadie,
sino para fortalecerse en silencio. Epicteto, a pesar de haber nacido esclavo, confiaba en su proceso interior, porque sabía que la libertad verdadera no depende de cadenas externas, sino de la mente que se gobierna a sí misma. Séneca lo repetía una y otra vez. La vida es demasiado corta como para gastarla en lo que no tiene valor. Ese es el recordatorio final. Tu vida es limitada. Tu tiempo es un tesoro. Puedes desperdiciarlo en quejas, comparaciones y luchas contra lo que no controlas. O puedes invertirlo en crecer, en trabajar en ti, en confiar en que cada paso, aunque sea pequeño, te lleva más lejos de lo que imaginas. Confía en tu proceso significa aceptar que no siempre verás resultados inmediatos, pero también significa reconocer que lo invisible que construyes hoy será lo visible que otros admirarán mañana. Significa abrazar la incomodidad como entrenamiento, la paciencia como fortaleza y el silencio como tu mejor aliado. Así que te lo dejo claro. No corras detrás de lo que se desvanece. No pierdas energía en lo que no depende de ti. No exijas a la vida que te dé en un día lo que solo puede entregar en años. Haz tu parte, cada día, con calma y disciplina. Y deja que el resto siga su curso. Porque cuando confías en tu proceso, no importa cuánto tarde, todo termina por alinearse. Y cuando llegue el momento, descubrirás que no necesitabas apurarlo, porque estabas construyendo en ti la verdadera fortaleza que ninguna circunstancia puede quitarte. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete, comparte este video y comenta. Confío en mi proceso. Hazlo como un recordatorio de que hoy eliges caminar con la paciencia de Marco Aurelio, la firmeza de Epicteto y la sabiduría de Séneca. El mundo seguirá lleno de ruido, prisa y distracción, pero tú puedes elegir lo contrario. Puedes elegir el silencio, la disciplina y la calma. Puedes elegir el camino estoico, y al hacerlo, no solo transformarás tu vida, también te convertirás en un ejemplo vivo para los que te rodean. Recuerda esto. Los romanos más sabios no buscaban aplausos, buscaban virtud. Y la virtud no se grita, se construye en silencio, paso a paso, con paciencia y confianza,